En este video ya vamos a empezar a trabajar con datos direccionales y aplicar estadística. Vamos a trabajar con datos circulares o en dos dimensiones. Y en el último video de estadística direccional vamos a ver el caso de estadística con datos esféricos o en tres dimensiones. Así como hacíamos descripción estadística de muestras de valores de nuestras propiedades, podemos hacer estadísticas sobre datos circulares. Entonces tenemos una serie, un conjunto de observaciones, de mediciones que están en ángulos. Y esta puede ser, por ejemplo, la dirección de rozamiento de una capa o de un tipo de roca en una región, del mismo tipo de roca en una región. Solo la dirección, no el ángulo. Cuando incluimos el ángulo, entonces pasamos al caso esférico en tres dimensiones y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si estuviéramos solo con la dirección, entonces tenemos la dirección que serían los valores θ y vamos a descomponer esta dirección en componentes x y y, donde x es simplemente saco el seno de todas estas direcciones, lo sumo, y el y es la suma de los cosenos de esas direcciones. Con esto, con estas componentes x y y, puedo obtener mi dirección media y mi resultante. Entonces mi dirección media está por el inverso de la tangente de x entre y mi resultante es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por ser este caso especial de que tenemos digamos, un intervalo finito de 0 a 360 y puede haber repetición y todo esto que tiene que ver con ciclicidad y cuadrantes, entonces tenemos que ajustar la dirección media que obtenemos a una verdadera dirección media, y eso va a depender de los signos de los componentes x y eso se hace de acuerdo a esta tabla. Entonces, si x es positivo y y es positivo, se deja como es. Si x es positivo y y es negativo, se suma 180. Si ambos son negativos, se suma 180. Y si x es negativo y y es positivo, entonces se suma 360. Entonces, a esa dirección media que obtuve anteriormente, tengo que corregirla de acuerdo al signo de x y y. Esta resultante es como, vamos a ver, está ligada a la varianza, a la dispersión. Pero de manera similar va a depender principalmente de la cantidad de muestra, el tamaño de mi muestra. Entonces tenemos que estandarizarlo y obtenemos la resultante media, que es la resultante entre el tamaño de la muestra. Este valor va a estar entre 0 y 1. Entonces pensémoslo como un coeficiente de terminación. 0 es que está muy disperso y 1 es que está muy concentrado. Y eso lo podemos ver con estas imágenes. Entonces primero enfocémonos en la imagen de la derecha, donde vemos que conforme cambio en letras consecutivas, mis mediciones van a estar más dispersas. La flecha que aparece ahí en negro con la cabeza de la flecha, esa es la dirección y la longitud de esa flecha es proporcional a la resultante media. Entonces vemos que conforme los datos están más concentrados, hay menos dispersión, esa resultante media es más grande, y conforme los datos van cada vez teniendo más dispersión, esa resultante, la longitud de esa flecha, esa resultante media va disminuyendo. Entonces, como les mencioné, esto está ligado a la varianza, que en este caso es la varianza circular, que va a ser simplemente 1 menos esa resultante media. ¿Por qué? La resultante media lo que me está midiendo es qué tan concentrados están mis datos. Entonces la varianza o la dispersión en general sería lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto de qué tan concentrados están es qué tan dispersos están. Entonces lo puedo obtener por medio de esa fórmula muy sencilla, simplemente 1 menos esa resultante media. Entonces aquí tenemos en la izquierda un caso donde tenemos una resultante de 0, que es
dispersión de 1 sería, donde los datos están completamente distribuidos en el círculo, mientras que en el otro caso tenemos un R de 1, donde no hay dispersión y todos los datos se encuentran en una sola dirección. Ok, ahora empezamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos las siguientes mediciones, son 40 datos. Ahorita no nos preocupemos de qué. Que tenemos que hacer primero, sacar las componentes X y Y. Entonces a cada uno de esos datos está coseno, coseno, y sumo los senos, me da X, sumo los cosenos, me da Y, me da esos valores, ya que ambos son negativos. ¿Cuál es mi dirección media? Es el inverso de la tangente de la relación entre X y Y. Eso me da 43,22. Recordemos que tengo que corregir, si es que tengo que corregir, de acuerdo al signo. Como los dos son negativos, entonces tengo que sumarle 180. Entonces la verdadera dirección media sería 223,22. Y vea que tiene sentido con la magnitud de mis datos. Todos mis datos andan entre 150 por ahí más bajo hasta 270 el más alto. Entonces no tiene sentido que la dirección sea el 43. Bueno, estos son datos direccionales, son datos direccionales. Entonces no tiene sentido que sea 43 cuando todos mis datos están en el rango de los 200 y pico. ¿Sí? Entonces vean aquí cómo ajustar esa dirección media de acuerdo a los signos, entonces tiene mucho sentido. ¿Cuál es mi resultante? X al cuadrado mayor al cuadrado le saco la raíz, 35,6, y mi resultante media estandarizada es ese valor entre 40, el tamaño de la muestra, 0,89. Y mi varianza entonces sería 1 menos ese resultante media, 0,11. Entonces sería la descripción de esa muestra: dirección media, resultante media y varianza circular. Y está ejemplificado por ese diagrama de rosas que se muestra aquí. Ahora es el caso direccional. Cuando tenemos datos no direccionales, o sea que pueden ser derecha, izquierda, norte, sur, ¿verdad? O sea que pueden ser uno a 180 del otro. Entonces tenemos que tener un cuidado extra y hacer unos pasos extra. ¿Y esto por qué? Porque realmente no se distingue entre el final de una línea y otra, a eso me refiero. Que si tenemos una dirección de 179, la dirección opuesta, ¿cuál sería? 359. Eso está muy cerca de uno, está muy cerca de empezar el círculo otra vez. Entonces eso puede crear confusión e inflación en los datos. Entonces la manera de solucionar este problema fue resuelta por Cronbine en 1939, y lo que se hace es duplicar el dato. Entonces el ejemplo que tenemos ahí, tenemos una falla que puede estar orientada noreste-suroeste, y digamos eso puedo representarlo como 45 o 225. Pero si aplicamos los ángulos que obtenemos, 45 por 2 me da 90, y 225 por 2 es 450, que si lo volvemos al círculo 0,360 es realmente 90. O sea, estamos pasando 360 más 90 grados nos da 450. Entonces vean que al duplicar los ángulos con cualquiera de las dos, solo uso una, ¿verdad? Pero con cualquiera de las dos, mi resultado es el mismo, es 90. Y eso aplica para cualquier ángulo. Entonces tengo que hacer esto antes de aplicar cualquiera de las estadísticas que vimos antes. Y una vez obtengo la dirección media, la resultante media y varianza circular con estos datos, la dirección media y el error estándar, que lo vamos a ver más adelante, hay que dividirlos entre 2. Eso se ve en este gráfico. Entonces aquí tenemos los datos crudos a la izquierda. No está simétrica la rosa, pero bueno, esto es para ejemplo, ¿verdad? Entonces esta dirección puede ser lo mismo que esta puede ser lo mismo que para allá. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todos estos datos por 2, y entonces se me concentran, ok, ahora sí se me concentran todos en esta dirección. Esa es mi dirección media de esos datos arreglados. Para obtener la verdadera dirección media tengo que dividirlo entre 2. Entonces
ven que me da un poco más de 90, lo divido entre 2, entonces me da un poco más de por ahí de 50. Y ahora sí esta rosa sí es simétrica, ¿ok? Con la verdadera dirección media. Y si hubiera calculado la dirección media con los datos crudos, hubiera obtenido esta dirección que nada que ver, pero no tiene sentido. Entonces ven que con arreglar los datos, multiplicándolos por 2, haciendo los cálculos estadísticos, las características y después dividiéndolo entre 2, entonces obtengo la verdadera dirección media sin preocuparme porque sean no direccionales. Ahora, para hacer hipótesis y pruebas para datos direccionales, ocupamos una distribución, ¿verdad? Así como para la mayoría de las pruebas usamos, bueno, en realidad la distribución T, que es una adaptación de la distribución normal con sus grados de libertad. En los datos direccionales circulares, la distribución que vamos a usar es la que se conoce como la Von-Mises. Entonces es el equivalente a la distribución normal para datos direccionales circulares. Y esta va a depender de dos parámetros, de la dirección media y del parámetro de concentración. Entonces este parámetro de concentración K se va a relacionar con esa resultante media. ¿Cómo lo podemos visualizar? La fórmula se las pongo ahí para que la conozcan, pero no hay que usarla. Entonces vemos que un parámetro de concentración de 0 está completamente circular, centrado en mi eje de coordenadas, y conforme ese parámetro de concentración aumenta, va a ir ajustándose o alineándose con una dirección específica, que sería la dirección media de mi muestra. Y de manera similar en el gráfico de la derecha sería una aproximación de esa distribución normal con el parámetro de concentración, y vemos que cuando es 0 es uniforme, o sea, puede ser cualquier valor, pero conforme el parámetro de concentración aumenta, va cada vez reduciéndose más y siendo más centrada en esa dirección media. Entonces uno de los primeros de esto pruebas que podemos realizar es el test de aleatoriedad, prueba de aleatoriedad, donde la hipótesis nula es que no hay una dirección preferencial. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el parámetro de concentración es 0. Y la hipótesis alterna es que el parámetro de concentración es mayor que 0, o sea, significativamente mayor que 0. Entonces lo que hacemos es, como mencioné, está relacionado el K con el parámetro de concentración con la resultante media. Entonces podemos usar la resultante media y el valor crítico de la resultante media para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. Este es el test de Rayleigh, y en la tabla de la derecha se tienen los diferentes valores resultante media crítica para los diferentes niveles de significancia, dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, con el ejemplo que teníamos una resultante media de 0.89, el tamaño de la muestra era de 40, entonces nuestro R crítico con tamaño de muestra 40 al 5% era muestra 40, 5%, 0.273, que se ve que está ahí. Entonces nuestro estadístico es mayor que el crítico, se rechaza H0 y hay una dirección preferencial que es la que encontramos. Si hubiéramos no rechazado la hipótesis nula en el test de aleatoriedad, procederíamos a ver si la muestra está uniformemente distribuida o no. ¿Qué quiere decir uniformemente distribuida? Quiere decir este caso de la izquierda, donde los datos están equidistantes alrededor del círculo. Entonces, para esa prueba de uniformidad, lo que hacemos es una prueba chi-square, como las que hemos visto antes, observado menos esperado al cuadrado entre esperado para las diferentes clases. Y los grados de libertad serían las clases menos 1. Y si nuestro estadístico es mayor que el crítico, se rechaza H0. Entonces, si nos acordamos, la mayoría de estos datos estaban concentrados entre 150 y 270 aproximadamente, si no me equivoco. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir el círculo en las clases. Entonces aquí lo estoy dividiendo en 5 clases.
donde cada clase corresponde con un intervalo de 72 grados. Entonces, el resto de clases no la muestro porque no hay datos, entonces no tiene sentido calcularlo. Y la clase que va de 144 a 216 tenemos 14 datos, y 216 a 288 tenemos 26. Entonces hacemos nuestro estadístico sería 45, y nuestro estadístico crítico para 4 grados de libertad con alfa 0.05 es 945. Nuestro estadístico es mayor que el crítico, se rechaza H0 y se concluye que los datos no siguen una distribución uniforme. Pero esto lo hice para ejemplificarlo, pero realmente esto se haría si no se rechaza el test de aleatoriedad, porque el test de aleatoriedad lo que me está diciendo es si sigue o no una dirección específica, y si no sigue una dirección específica puede que estén uniformemente distribuidos, así como puede que no. Que aquí lo hice para ejemplificar, pero no habría necesidad de hacerlo realmente una vez el test de aleatoriedad ha sido rechazado. El test o prueba de tendencia específica, entonces este es el homólogo a la prueba T de una muestra. Lo que estamos es comparando nuestra dirección media con una dirección propuesta. Aquí lo vamos a hacer por medio de el homólogo al intervalo de confianza, que sería el cono de confianza alrededor de nuestra media. Entonces, igual la hipótesis nula es que nuestra media es igual a una media hipotética, y la hipótesis alterna es que nuestra media es diferente. Entonces aquí tenemos que calcular el error estándar. Ese error estándar va a estar en función del tamaño de la muestra, de la resultante media y del parámetro de concentración. El parámetro de concentración lo podemos obtener a partir de la resultante media con la tabla que está aquí a la derecha. O lo podemos obtener también con las fórmulas que están aquí mostradas, dependiendo de si la resultante media es menor o mayor que 0.65. Ahora, este error estándar está en radianes, siempre está en radianes, así que hay que convertirlo a grados. Y el segundo cuidado que tener es que si estamos trabajando con datos no direccionales, tenemos que dividir ese error estándar entre 2. Y entonces asumimos que está normalmente distribuido, y ese cono de confianza es similar a como hemos visto antes, mi media más menos un z alfa medios por ese error estándar. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, quiero comparar mi media con una dirección de 240. Tengo mi resultante media, 0.89, tamaño muestra 40. Entonces, con una resultante media de 0.89, mi parámetro de concentración es 4.85871. 4.85871. Meto sus datos en mi fórmula del error estándar y eso me da 0.076 radianes. Como paso de radianes a grados, acordémonos que 180 grados son pi radianes. Entonces multiplico esos radianes por 180 y los divido entre pi de 3.14, y eso me da de 4.36. Y ahora mi cono de confianza sería la media que ya encontré antes, más menos z alfa medios, que al 95% es 1.96 por ese error estándar. Entonces mi margen de error es 8.54, que eso resulta en un cono de confianza de 214.7 a 231.8. Entonces ese valor, esa media hipotética, no cae dentro del intervalo, entonces rechazamos H0 y la muestra no pudo provenir de una población con una dirección media de 240. Ahora les dejo este ejercicio que podemos resolver en clase si tuvieran alguna duda, cambiando los parámetros de resultante media, tamaño muestra y parámetro de concentración. Entonces calculen ese nuevo intervalo, ese nuevo cono de confianza, compárelo con ese valor de 240 a ver si en este caso se rechazaría o no la hipótesis. Y para hacer el homólogo a la prueba de dos muestras, lo que hacemos va a ser una comparación de la longitud de las resultantes entre las dos muestras
comparándolo con la resultante de combinar esas dos muestras. Entonces, si la resultante combinada es igual, muy similar a la resultante 1 más resultante 2, entonces pueden provenir de la misma población, pero si es menor, entonces no va a tender a no provenir de la misma población, ambas muestras. Esto lo hacemos con un test, con una prueba F, donde ahí está la fórmula, va a depender del parámetro de concentración, si es mayor que 10 o si se encuentra entre 2 y 10. Entonces aquí n es el número total de mediciones, o sea, combinar muestra 1 y muestra 2. R1 es la resultante del grupo 1, aquí es la resultante, no resultante media. R2 resultante del grupo 2 y RC es la resultante combinada. Y el parámetro de concentración es para la resultante combinada. Los grados de libertad va a ser 1 y N-2, o sea, tamaño muestra combinado menos 2. Entonces tenemos el ejemplo anterior, donde la media de la muestra 1 era 23 y nos da una segunda muestra con esos datos. Entonces le calculamos la estadística y nos da una dirección media de 200.8. La resultante de la muestra 1 es 35.6, la resultante de la muestra 2 35.2 y la resultante combinada 69.5. Miren que nos da ligeramente menor que la suma de las dos resultantes. De las dos resultantes combinadas nos da 70.87. El tamaño muestra ahora es 80 porque teníamos 40 igual. Y entonces la resultante combinada la obtuvimos de nuevo. La resultante media combinada 69.51 entre 80 nos da ese valor de 0.86, 0.87. Y si lo buscamos el parámetro de concentración en la tabla, 0.87, 4.177, 4.177, entonces nos da un parámetro de concentración que está entre 2 y 10. Entonces usamos la fórmula respectiva, donde tenemos grados de libertad 1 y 78. Usamos la fórmula, nos da un estadístico F de 12.58. El valor crítico al 5% es 3.96 con esos grados de libertad. Entonces, nuestro estadístico es mayor que el crítico. Rechazamos H0 y concluimos que las dos muestras no pudieron provenir de una misma población. Entonces, esto sería las diferentes descripciones y pruebas estadísticas que se le pueden realizar a una serie, a un conjunto de datos circulares de solo dirección en dos dimensiones.